Es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy estamos miércoles 2 de agosto del año 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por el canal Democracia TV en YouTube y también por Radio Democracia AM. Hoy tenemos como invitados a dos importantes protagonistas de la actividad política en nuestro país. El uno es el doctor César Montúfar del Movimiento Concertación. Y también tenemos al ex asambleísta por el Movimiento Pachakutik, Cleber Jiménez. Gracias a los dos por estar aquí y conversaremos de temas inevitables, temas de corrupción, temas de impunidad, de investigaciones de la Fiscalía, en el que al César Montúfar ha sido importante protagonista, ha presentado él personalmente con su firma varias denuncias que ya nos va a contar en qué consisten, la última el día de ayer en la Fiscalía General. Mientras que Cleber Jiménez ha sido, por sus denuncias en calidad de asambleísta, más bien acusado, perseguido, enjuiciado, y actualmente, como ya el país conoce, está con una medida cautelar que es tener en su tobillo un grillete electrónico para que el país sepa dónde se mueve Cleber Jiménez. Lo cual es una medida que ha causado indignación en ciertos sectores porque se dice que Cleber Jiménez, que ha sido denunciante de actos de corrupción, es ahora el que está con medidas de protección y que ese grillete lo debería tener otra persona, por decirlo menos. Así que ya conversaremos de eso también con Cleber. Pero podemos comenzar con César Montúfar. César ayer estuvo en la Fiscalía para presentar una nueva denuncia, la tercera ya en el caso de Jorge Glass. ¿En qué consiste la denuncia, César? Bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo y un gusto poder estar contigo, y permítame antes decir que para mí es un honor estar con Cleber Jiménez, quien sin duda es uno de los abanderados de la lucha anticorrupción y de la dignidad ecuatoriana, así que es para mí un honor compartir con él en esta tarde. Bueno, es la tercera denuncia. Yo he presentado como ciudadano, porque yo no tengo inmunidad, 3 denuncias penales en contra del vicepresidente de la República. La primera la presenté el 6 de febrero, la segunda el 24 de julio y ayer, 1 de agosto, presenté la tercera, porque estoy absolutamente convencido que la Fiscalía General del Estado tiene que investigar a Jorge Glass en el tema Odebrecht, en el tema Caminosca. Todos los indicios de responsabilidad, todos los elementos de convicción, como dicen los abogados, conducen a Jorge Glass. Y más que eso, en este momento, en que su tío está detenido, en que su tío, según la propia Fiscalía, habría recibido más de $13 millones en coimas, en sobornos por parte de Odebrecht, en que además se señaló en la misma investigación que habría recibido el 1% de los contratos de esta empresa en el Ecuador sin ser funcionario público, sencillamente porque tenía o tiene un familiar en un alto puesto del gobierno. Es lo que dice la misma investigación de la Fiscalía. Luego de los audios que han aparecido y van a seguir apareciendo, porque eso es resultado de las delaciones que han hecho ex directivos de Odebrecht hoy apresados en el Brasil. Y todo lo que ha aparecido, nosotros, y tengo como el convencimiento de que hay suficientes elementos para que Jorge Glass no solamente sea investigado, sino que sea vinculado a la instrucción fiscal que sigue la fiscal Diana Salazar, y además se formulen cargos y se dicten medidas cautelares. Usted ya pidió que se le dicten medidas cautelares. Sí, pedí hace un mes y medio, el 5 de junio. Ayer insistí nuevamente. ¿Pidiendo que se le prohíba la salida del país, por ejemplo? Bueno, primero hay que vincularlo a la investigación, Marlon. Es algo increíble que Jorge Glass aparezca en todos estos procesos como denunciante. Él es denunciante. Mientras Ollanta Humala, mientras... Denunciante, ¿no? O sea, claro, él también ha comparecido para denunciar. Claro, él presentó la denuncia original que dio paso a que se abre la investigación previa número 25. Que es la denuncia de él, claro, la que la Fiscalía le dio trámite. En la de Caminosca, en el caso de Caminosca. Entonces él está en la Fiscalía en calidad de denunciante, cuando tiene que ser investigado, cuando hay elementos suficientes para que sea vinculado a la instrucción fiscal, para que, por lo tanto, se le imputen cargos, para que continúe la investigación y se dicten medidas cautelares. Es decir, eso es lo que uno dice,
en cualquier país del mundo donde tuviéramos independencia de las funciones del Estado, independencia de la justicia, debería ocurrir. ¿Qué pasó con la denuncia que presentó en febrero? ¿Ya se le dio trámite? Bueno, es parte de la investigación previa número 95, que es sobre 6 meses Odebrecht. después, ya. Ahí hay elementos importantes. Creo que evidentemente esto me ha permitido a mí poder solicitar diligencias que se han cumplido y que han permitido tener más información. Correcto. Y creo que en esta perspectiva hay una imagen clara. Para mí hay una imagen clara, hay muchísimos elementos, muchísima información. Pudiéramos hablar el día de hoy un poco sobre eso, pero es claro, Jorge Glass debe ser parte del proceso, debe ser vinculado, debe haber imputación de cargos, tiene que dictársele medidas cautelares. Y yo creo que eso es una medida que tiene que darse en lo más pronto, porque de lo contrario, Marlon, el gran riesgo es que ocurra con Glass lo mismo que ha ocurrido con Pedro Delgado, con Capaya, con el ex Contralor Politi. Es decir, que cuando la justicia comienza a actuar, ya es demasiado tarde. Damos la bienvenida a Clever Jiménez, ex legisladora, a quien conozco ya algunos años, y el país lo conoce también por su tarea fiscalizadora. La escasa tarea fiscalizadora que se dio en el anterior periodo legislativo, pues fue liderado por Clever Jiménez, y en ese momento su colaborador Fernando Villavicencio. Los dos en conjunto presentaron denuncias que ahora siguen sonando, se siguen revelando nuevas cosas en el campo petrolero, que Clever y Fernando Villavicencio ya lo dijeron en su momento. Y ahora lo tenemos aquí 4 años después a Clever Jiménez con un grillete electrónico que él lo ha asumido con dignidad, justamente porque ha privilegiado la cercanía con sus hijos a seguir en la clandestinidad. ¿Cómo le ha ido estos días, Clever, teniendo en cuenta que ahora todo el mundo, bueno, no todo el mundo, la gente del gobierno, la fiscalía, la SENAIN, sabe por dónde va usted, le sigue sus pasos? Bienvenido, Clever. Gracias, Marlon. Primero un saludo a todo el pueblo ecuatoriano y permíteme también saludar a César, un gran amigo. También es un gusto estar contigo y compartir este panel. Mira, Marlon, realmente es indignante lo que pasa en el país. Indignante. Aquellos que hemos combatido la corrupción, con pruebas, con documentos, hemos presentado decenas de denuncias en la Fiscalía General del Estado. No solamente en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Superintendencia de Bancos, en la Procuraduría, incluso varias de las denuncias fundamentadas le he presentado personalmente al presidente de la República anterior, a Rafael Correa Delgado. O sea, él sabía, él conocía lo que estaba pasando en su gobierno. Por lo menos aquí no podrá decir lo que siempre dicen. No me he enterado. Él sabía porque yo le había presentado las denuncias con todas las pruebas correspondientes. Es indignante, digo, que a nosotros nos pongan un grillete electrónico, nos persiga la justicia, nos haya denigrado tanto el gobierno anterior. ¿Por qué? Por combatir la corrupción. Mientras que aquellos delincuentes de cuello blanco, estimado Marlon, salen del país en primera clase a Miami a disfrutar el dinero que le pertenece a usted y a todo el pueblo ecuatoriano. Y otros aquí en el país, protegidos por la Asamblea Nacional y la propia justicia ecuatoriana. Por eso es completamente indignante. Sin embargo, ahí hemos aceptado este humillante dispositivo electrónico y lo hemos hecho por la familia. Hemos estado 8 meses nuevamente en la clandestinidad, no hemos podido hacer lo que ustedes hacen todos los días, abrazar a mis hijos. Y ahora que menciona la Asamblea, pues recordemos que hace algunas semanas estuvo Jorge Glass declarando en la Asamblea, diciendo cualquier cosa, y que fue recibido con alfombra roja por el presidente José Serrano, ¿no? Fíjese, ¿qué tal esa escena? Imagínese usted, Jorge Glass es responsable directo del mal manejo en los sectores estratégicos. Es el responsable directo de todo el comercio de crudo internacional. O sea, Jorge Glass no solamente es responsable político, es responsable penal. Jorge Glass no debería estar en la presidencia de la República. A propósito de Jorge Glass, yo felicito la actitud de César. Está presentando unas denuncias en contra de este personaje que mal nos representa en el país. Pero mire, aquí tengo un informe que es fundamental que recuerde el país. En el año 2010 se dio la renegociación de los contratos petroleros, correcto, donde el país perdió miles de millones de dólares. Y en el 2011, febrero de 2011, yo presento una denuncia a la Fiscalía General del Estado. Y la Fiscalía General del Estado dispone al Departamento de Investigaciones de la misma Fiscalía que se haga una investigación sobre mi denuncia de la renegociación de los contratos petroleros. Y es el Departamento de Investigaciones de la Fiscalía que elabora este informe y pide al Fiscal General del Estado que se inicie una indagación previa por peculado ¿En contra de quién? contra de varios funcionarios, Wilson Pastor, por ejemplo,
y el vicepresidente actual de la República, Jorge Glass Espinel. En ese entonces ministro. En ese entonces ministro. Y aquí está el documento. Piden que se inicie una indagación en contra de Glass. En contra de Glass. Pero esto lo hicieron en julio del año 2011. Llegó a la fiscalía Galo Chiriboga Zambrano y esto lo archivaron o lo guardaron en alguna cajeta de algún escritorio de la Fiscalía General del Estado. En ese momento el fiscal general era Washington Pesantes. En ese momento era Washington Pesantes, pero enseguida tomó la posta. Reemplazado por Galo Chiriboga y entonces no fue tomado en cuenta el pedido. No fue tomado en cuenta el pedido de la propia Fiscalía. O sea, hay elementos más que suficientes y contundentes para iniciar varias acciones legales en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. La Asamblea Nacional debió haber iniciado el juicio político por su lado, pero por otro lado la Fiscalía debería ya tenerlo imputado a Jorge Glass por varios delitos cometidos en los sectores estratégicos. Recordemos que hablamos de miles de millones de dólares y el sector más importante del país, hidroeléctricas, telefonía, manejo del petróleo, refinerías, en todas las áreas donde ha metido la mano Jorge Glass, hay enormes hechos de corrupción. Imagínese qué hubiera pasado si esas denuncias que usted hizo en su momento y que tienen ya varios años se tomaban en cuenta. ¿Cuánto se pudo haber ahorrado el país en materia de coimas, de corrupción, de sobreprecios? Ahorita tal vez tuviéramos un poquito más de plata, ¿no? En esta tremenda crisis que soportamos. No se hubiesen llevado tanto. Pero además consideremos un tema importante. ¿Qué pasó con las refinerías Esmeraldas? En la repotenciación de las refinerías Esmeraldas, que es una cosa exorbitante en recursos económicos que se gastó, cuando hubo una propuesta para repotenciar por 187 millones, en principio terminó costando más de 2.000 millones de dólares. Pero aquí lo fundamental es lo que no se ha dicho. La repotenciación era para poder mejorar la calidad de los combustibles. Resulta que antes de la repotenciación de las refinerías Esmeraldas, es importante que sepa el país, nosotros producíamos combustibles, gasolinas específicamente, con 1.200 a 1.300 partículas por millón de azufre. O sea, una gasolina altamente contaminante. En el país se permite 600 partículas por millón para poderlo comercializar dentro del mercado nacional. Tratando de seguir las normas internacionales. Bueno, en Europa solo se permite hasta 50 partículas por millón. Pero resulta que antes de la repotenciación producíamos tipo de gasolinas. Después de la repotenciación seguimos produciendo el mismo tipo de gasolina. O sea, para poderlo vender aquí en el país, tenemos que importar gasolinas con alto octanaje, lo mezclamos y lo podemos vender en el país. O sea, ni siquiera se cumplió con el objetivo para el cual se había repotenciado las refinerías Esmeraldas. O sea, es sorprendente lo que pasa en el país. Es decir, que seguimos comprando gasolinas altamente contaminadas producidas por Esmeraldas. Exactamente. Es que después de 2.000 millones de dólares gastados. Después de 2.000 millones de dólares estamos igual que al principio, antes de la repotenciación. Pero claro, ahí viene el punto fundamental, en el negociado de la importación y exportación del petróleo. Ese es un tema muy importante que algún rato tenemos que toparlo, estimado Marlon, porque es un tema demasiadamente importante y de eso tenemos las transferencias bancarias de algunos personajes ecuatorianos que han recibido de las empresas intermediarias como Taurus Petroleum, por ejemplo. ¡Qué barbaridad! César, hoy día habló el fiscal general en Ecuavisa. Y hablando justamente de los audios que ayer se hicieron públicos, parte de los audios en realidad, solo tenemos acceso a minutos, que vinieron además filtrados por Brasil, ¿no? Qué pena, qué pena que el país se entere de las cosas gracias a países extranjeros. Hubiera sido muy importante que para la propia imagen del fiscal Vaca, que él revele los audios, que él ahora ya saque a la luz las evidencias completas que tiene en su poder y que es bastante, que haga ese favor, ¿no?, de transparencia, pero tenemos que enterarnos vía Brasil. Pero de todas maneras, lo importante que me pareció hoy al escuchar al doctor Vaca fue que para él no son pruebas. Dice que es una conversación entre dos personas, un excontralor y un señor delator de Odebrecht, que habrá que confirmar, que probar, para que luego de todo ese largo proceso de verificación, entonces sí pueda ser considerada en algún momento como prueba dentro del juicio. Y que por lo tanto, entonces, hasta el momento, hasta hoy, que han pasado tantos meses y tantas revelaciones por el tema Odebrecht, todavía no hay elementos para vincular a Jorge Glass en el caso. ¿Qué le parece? A ver, mire, yo creo que hay que entender un poco quiénes son los personajes, de dónde y cómo vienen los audios y qué significan esos audios. Lo primero que hay que decir es que José Santos Filho, José Concepción Santos Filho, que es quien está conversando en ese audio con el excontralor Polito, fue el administrador, el encargado de la oficina de Odebrecht en el Ecuador, el representante de Odebrecht en el Ecuador desde el 2011
hasta el 2016. La época de los contratos millonarios. La época de oro, es decir, la de los Así contratos es. de millonarios. Y después de su expulsión y su regreso, obviamente. Exactamente. Ahí, la buena época. Esa era la época dorada, donde los contratos de Odebrecht pasan de aproximadamente 900, 800 millones de dólares a 4.500 más o menos en el país. Y ese era el hombre fuerte. Es el hombre fuerte. Hay 12 personas adicionales, 12 exfuncionarios de Odebrecht detenidos y que también han hecho delaciones. Solo Santos Filio es el único que tiene grabaciones de audio, pero los demás hay delaciones que han realizado, por lo tanto hay que esperar una cantidad enorme de evidencia, en primer lugar. En segundo lugar, la Fiscalía brasileña ya homologó estos audios. ¿Eso qué quiere decir? Que deben ser tomados en cuenta dentro de los procesos. Les dio autenticidad. Exactamente. No es que son conversaciones y nada más. Esos han sido ya homologados por la Fiscalía brasileña. Y esos de audio, esas delaciones homologadas, fueron las que se entregaron a la Fiscalía ecuatoriana. Estamos hablando no de 30 minutos, estamos hablando de horas de grabaciones, estamos hablando de horas de videos, estamos hablando de muchísimas conversaciones en chat vía WhatsApp o Telegram, y estamos hablando de muchísimos documentos, transcripciones de delaciones. Entonces, hay un material enorme. Y estamos hablando de videos también. Imágenes. Solo en el caso de Santos Filio, que es el único de todos los 77 ex altos funcionarios de Odebrecht en el mundo que se tomó la molestia de grabar, ya en colaboración con la Fiscalía brasileña en ese momento. Bueno, entonces el tema. Segundo, gran parte de esos audios ya son parte de la instrucción fiscal que lleva adelante la fiscal Diana Salazar. Y por lo tanto son públicos. Puede consultarlo cualquier persona. En tercer lugar, evidentemente, esos audios son, digamos, el elemento principal que permite al fiscal en el proceso de investigación desarrollar toda una pesquisa que permita la ratificación, la confirmación de lo que allí dice, porque evidentemente en un audio puede decirse muchas cosas y eso tiene que ser confirmado. Ahora el problema ahí es cuál es la teoría que vamos a utilizar para autentificar la confirmación, si cabe la palabra. Si vamos a decir que solamente son declaraciones y dicen que, en este audio se dice, que el señor Glass pedía plata para todos los contratos de Odebrecht en el Ecuador. Eso es lo que dice Santos Filio. Lo dice nada más ni nada menos al Contralor General del Estado ecuatoriano. Claro. Es decir, el que debe controlar los contratos. Es decir, o sea, él no estaba hablando frente al peluquero cuando en el Swiss Hotel estaba haciéndose el pelo. Estaba hablándole al fiscal del Estado ecuatoriano. Al juez de cuentas. Nada más ni nada menos. Eso evidentemente, ¿cómo vamos a autentificar que eso es? Ahora, si es que la teoría del fiscal, y eso es preocupante, es que tiene que haber una transferencia en una cuenta del señor Jorge Glass o de cualquier persona involucrada, y que tiene que haber un recibo firmado o una factura o yo no sé ¿qué más quiere? O sea, es que sería entonces cambiar totalmente la teoría y la doctrina y la concepción de lo que es un soborno, porque en ninguna parte del mundo un funcionario público sobornado firma una factura y dice, no, deposíteme en la cuenta de mi esposo, o de mi hijo, o de mi mamá, pues. O de su tío. O de mi... Porque ya hay un tío. Usted acaba de decir la palabra correcta. En este caso, tío. Por eso es que, evidentemente, el señor tío, que no era funcionario público, que no tenía vela en ese entierro, ¿cómo así recibe 13.5 millones hasta este momento? ¿Cómo así? Por lo tanto, Marlon, ese ya es un elemento suficiente para vincular e imputar Carlos al vicepresidente de la República. Porque el tío, no porque es buena gente o simpático, el señor vicepresidente dice que si es que ha utilizado su nombre, entonces tendrá que atenerse a las consecuencias. Bueno, es evidente que utilizó su nombre. ¿Por qué no lo denuncia? ¿Por qué no le pone un juicio? Es gravísimo lo que habría hecho el señor Rivera con su sobrino materno, además persona muy cercana, durante años, durante décadas. Entonces, lo que yo me extraño es que en este momento, si es que el señor Rivera se tomó el nombre del vicepresidente, ¿por qué el vicepresidente no le planteó un juicio penal? A mí me preocupa que el doctor Vaca Mencheno hasta el momento no menciona la posibilidad de un delito de testaferrismo.
¿Por qué no contempla esa posibilidad de que el señor Rivera actuaba a nombre de alguien como testaferro? Pero lo que sucede es que evidentemente en un contexto de sobornos, de coimas, es así como funciona la cosa. Bueno, yo jamás he recibido un soborno, no puedo decir pero uno entiende por sentido común que así es como debe darse, pues. Es decir, el esperar entonces que hay una confirmación de que recibió una cuenta propia y que por lo tanto esto está totalmente demostrado, me parece que es una teoría que no puede darse como válida. Por lo tanto, en este sentido, creo que el pensar que todavía es justificable la no imputación del vicepresidente es una teoría que cae por su propio peso. Clever, el vicepresidente todavía de la República, Jorge Glass, ayer en medio del escándalo de los audios, suspendió su agenda que cumplía en Manabí, se vino volando a Quito para dar una rueda de prensa en la que nuevamente, fiel a su estilo, lo que dijo fue: a mí que me demuestren algo en contra mía, no hay nada, no hay una sola prueba en mi contra, los que se han tomado mi nombre, como bien recuerda César, que respondan, yo sigo firme aquí. Y entonces tiene a su favor solo su palabra, es su palabra, la palabra de Jorge Glass, que cada día creo que está más devaluada, en contra de todas estas evidencias, indicios que surgen casi a diario en contra de él. Aparece en todo lado. Pero lo que no entiendo es cómo se sostiene todo el peso de los indicios versus solo su palabra. Cada vez nadie, menos gente le cree, Clever. ¿Cómo logra sostenerse en el cargo de vicepresidente de la República? Eso es fácil, Marlon. Tienen todos los poderes del Estado aún sometidos a Carondelet. Recordemos que durante 10 años, una década nefasta para el país, todos los poderes del Estado estaban sometidos a Carondelet. Y eso no ha cambiado. Seguimos exactamente igual. Para que cambie eso debería haber una constituyente y eso no lo tenemos. No ha cambiado nada, Clever. No veo ningún cambio. Pero se están matando ya por redes el presidente Moreno con el expresidente Correa, se dicen de todo. Hay algunas cosas, Marlon, y esperemos que en la práctica se cumpla con lo que se dice teóricamente. Yo vuelvo y repito, mientras no vea en la práctica, yo no puedo decir absolutamente nada, ni puedo estar creyendo lo que está diciendo el presidente de la República. Porque por otro lado puede estar diciendo maravillas, habla de diálogo, habla de una cirugía en contra de la corrupción, pero por otro lado siguen sosteniendo al vicepresidente de la República. Es más, el vicepresidente de la República sigue teniendo funciones que le otorgó el presidente de la República. Si quiere dar una muestra al país de que lo que está diciendo es completamente serio, debería al menos quitarle las funciones al vicepresidente de la República hasta que se acabe esta investigación. ¿Sí? Y el vicepresidente de la República debería pedir una licencia para que se defienda como persona natural de todas estas acusaciones. Evidencias completamente contundentes. Está lo del tío, están las grabaciones y él sigue pidiendo pruebas. Caminosca. Está el tema de la resolución de contratos petroleros, el comercio de crudo internacional, Marlon. El pasado lunes, Lenín Moreno dio una cadena nacional en la que pidió expresamente a los ciudadanos, a los medios de comunicación y a sus propios colaboradores, funcionarios del gobierno, que denuncien cualquier indicio de irregularidades en la administración pública, que él consideraba eso totalmente fundamental para el combate contra la corrupción. Les dio carta blanca. Yo creo que hay ustedes, por ejemplo, Clever, Fernando Villavicencio, debieron sentirse aludidos en el sentido de que ahora sí pueden denunciar abiertamente cualquier indicio, que él no va a encubrir a nadie, incluso a sus cercanos colaboradores. Parecía un mensaje dirigido a Jorge Glass, parecía, el pasado día lunes. ¿Qué opina de eso? Vea, ojalá se cumpla eso en la práctica. Pero vuelvo y repito, quienes están gobernando ahora son personajes funestos de la última década de diciembre, de la última década que pasamos en el país. Entonces yo tengo mis dudas. Esperemos de que realmente se haga efectivo lo que está manifestando el presidente de la República. ¿Y por qué tengo mis dudas? Porque mire lo que pasa con nosotros. Nosotros seguimos siendo perseguidos por la justicia ecuatoriana. ¿Cuál ha sido nuestro delito? Denunciar la corrupción, cumplir con el país, cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano. Ese ha sido nuestro delito. Y ser frontal y decir las cosas claritas. Tal vez usted tuvo la esperanza de que con el cambio de presidente cambie también la situación jurídica de ustedes. Bueno, esperanzas siempre existen. Yo tengo la esperanza más bien de que de a poco la justicia ecuatoriana vaya tomando su independencia que tanta falta nos hace. Que de a poco vaya tomando independencia, su autonomía, porque eso es fundamental y espero que el nuevo presidente de la República no le meta la mano a la justicia. Y que de a poco la justicia y todos los poderes del Estado vayan tomando su independencia. Eso es completamente necesario. Es completamente necesario que se genere en el país
una estabilidad jurídica. ¿Para qué necesitamos eso? Para que pueda venir inversión desde el extranjero. Acá en el Ecuador no va a venir inversión mientras no exista seguridad jurídica. Solo con seguridad jurídica vendrá inversión desde el extranjero, podremos producir y generar fuentes de empleo que tanta falta nos hace. Claro, Clever, pero para eso será necesario una renovación. No puede ser un cambio así de profundo con la misma gente. Estoy completamente de acuerdo. Espero de que vaya de a poco, vaya tomando independencia, pero además yo sí lo he dicho y lo manifiesto de manera pública, yo creo que el único camino para poder darle independencia total al Estado es mejorando la Constitución de la República, reformándola. Y para hacerlo necesitamos una constituyente, no tenemos otro camino. Ni siquiera podríamos hacerlo con consulta popular. Con una consulta popular lo que podríamos hacer es dejar sin efecto la reelección indefinida, votando abajo las enmiendas constitucionales que se dieron inconstitucionalmente en el año anterior. O los nombramientos del Consejo de Participación Ciudadana, tal vez. Pero incluyendo fiscal, procurador, o sea, todas las autoridades de control. No tiene sentido el cambio por el cambio de nombres. Porque finalmente quien sigue eligiendo y está establecido en la Constitución de la República son ellos mismos. O sea, no tiene sentido que se haya ido un Galo Chiriboga y venga un Vaca Mancheno que hoy cumple exactamente las mismas estratégicas del gobierno anterior. Entonces aquí lo fundamental para darle un poco de democracia al país, un poco más de libertad al país, es a través de una constituyente mejorando la Constitución de la República del Ecuador. César, el papel del presidente Lenín Moreno está en discusión porque, como bien dice Clever, por un lado se le dan mensajes de combate a la corrupción, pero por el otro las acciones no son suficientes. Y quisiera referirme a la cadena del día lunes, porque ha circulado un primer mensaje que la propia Secretaría de Comunicación divulgó de la presidencia a los medios, con el mensaje completo del presidente en la cadena del pasado día lunes. Pero luego que se da la cadena, resulta que el mensaje fue editado y se cortaron frases tan importantes como por ejemplo que se refería a hechos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Y hay una cosa, una línea que textualmente dice: si pensáramos que el gobierno anterior fue honesto, seríamos demasiado ingenuos. Algo así. Bueno, esa parte no salió al aire. En algún momento se cortó, se perdió, no sé qué pasó, pero hubo ese cambio de última hora. Entonces, ahí va el papel de Lenín Moreno. ¿Quiere o no quiere hacer la cirugía mayor a la corrupción? A ver, yo creo que es posible que el presidente Moreno tenga esa intención. Yo personalmente pensaría que en realidad él está intentando marcar un estilo distinto con relación al gobierno. Todavía un estilo, no hay un cambio de modelo, un estilo distinto. Y partiría de dar fe a ese propósito, estableciendo claramente que es un cambio de estilo, no un cambio de modelo. Además, un cambio de modelo que mantiene todavía en el poder a muchos de los ex colaboradores del anterior gobierno. Pero el problema no me parece que sea Lenín Moreno, ni lo que Lenín Moreno haga o deje de hacer. A mí me parece que el problema está en la ciudadanía. Es la ciudadanía la que puede quebrar este equilibrio perverso de complicidad, de tolerancia, de miedo, de intimidación frente a actos de corrupción bochornosos y evidentes. Porque creo que en realidad lo que estamos viviendo es sencillamente un colapso del tejido ético de la institucionalidad ecuatoriana. El caso de Odebrecht es un caso importante, pero no es el caso más importante de corrupción en términos cuantitativos. Lo que Clever acaba de decir, el tema de la preventa de petróleo, la venta petrolera a Tailandia o a China. Estamos hablando de miles de millones de dólares, también dentro de los llamados sectores estratégicos controlados por Jorge Glass. Si nos podemos hablar de las hidroeléctricas hechas con dineros, con préstamos, con empresas chinas, a lo mejor la corrupción es mucho mayor. Entonces, el problema es que hasta dónde y de qué forma los ciudadanos y la sociedad va a tolerar esto. Va a tolerar el que, como usted decía hace un momento, Marlon, en este momento tengamos la palabra del vicepresidente frente a todas las evidencias. Y yo me pregunto, pero es que la palabra del vicepresidente Glass, y lo digo con frontalidad, ¿es acaso la palabra de una persona a la que uno puede creer? No es que él se hacía llamar ingeniero y utilizaba el título de ingeniero cuando todavía no era ingeniero. Y lo fue no con es, una tesis. No es que se demostró que su tesis tenía más de un 40% de textos plagiados.
No es que, y a lo largo de este proceso, él ha dicho muchas cosas que no son verdad. Que no son verdad. Y sin embargo... Entonces, sin embargo, como usted dice, es la palabra del vicepresidente frente a todas las evidencias. Claro. Y aquí hay un equilibrio entre esa palabra, para mí, de poco valor, tengo que decirlo con dolor porque yo soy ecuatoriano, jamás voté por Alianza País, Concertación y mi persona fue oposición al correísmo desde el primer día. Y me duele porque es el representante del Estado ecuatoriano, y como ecuatoriano esto me duele, pero no estamos hablando de un referente moral y ético de la República. Entonces, Marlon, no importa lo que diga el señor Lenín Moreno, con todo el respeto y el cargo y respeto a su cargo, es lo que los ciudadanos digamos, y ahí es donde a mí me parece que está el problema, porque recuerde usted, hasta hace poco tiempo, cuando había un acto de corrupción, la ciudadanía reaccionaba en contra muy fuertemente. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde está el tema? ¿Dónde está el problema? Hablaremos de eso más adelante, César, pero sí quiero decir que respecto a la ciudadanía, una gran parte de ella votó por Jorge Glass para vicepresidente de la República hace 3 meses. Bueno, entonces a lo mejor es un problema de tiempo. Es un problema de cómo se va develando este estado de propaganda, disolviendo estado de propaganda que se demoró en construir 10 años. Yo creo que el Ecuador es un país de gente honesta, un país de gente trabajadora, es un país de personas que tenemos claro lo que es, digamos, lo que deberían ser los parámetros y principios de un edificio que podríamos denominar la ética pública. ¿Qué es lo que sostiene una república? ¿Y no será que hay una base social también de incondicionales, César, que no les importa votar por alguien que saben que ha hecho irregularidades, que ha cometido, que se ha llenado los bolsillos, pero que a la vez les son agradecidos? Les son agradecidos porque también los han ayudado a ellos. Mira, yo creo que aquí hay muchas cosas. Es el mismo fenómeno de Lula. Está acusado de actos de corrupción. Tiene una sentencia y sigue siendo un político muy popular. Y puede volver a ganar. Cristina Fernández de Kirchner es el mismo caso. Pero este es un fenómeno no solamente ecuatoriano. Pero yo sí creo que tiene que llamarnos la atención porque no me parece que el problema es pensar o hipotecar el futuro o poner nuestra esperanza en un gobernante, en este caso Lenín Moreno. Yo no creo que ahí está el tema. El tema está, me parece a mí, en que superemos esta idea de, yo le diría, ceguera moral. Algún momento con usted conversaba esta idea de este escritor polaco, Zygmunt Bauman, que él dice, o sea, las sociedades modernas han caído en una suerte de ceguera moral, es decir, como que los temas de ética pública dejan de ser importantes porque supuestamente más importantes son otras cosas. Pero el problema es que el interés personal. Cuando llegamos a darnos cuenta de que vivimos en sociedad y esa sociedad tiene futuro, y que ese futuro a lo mejor no es para nosotros, sino es para nuestros hijos, para nuestros nietos, evidentemente no podemos mirar a otro lado. Es necesario ver dónde está el problema para enfrentar ese problema. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con César Montúfar y con Clever Jiménez. Importantes temas, los temas de fondo que el país en realidad tiene que plantearse seriamente, abrir un debate a profundidad sobre eso. Volvemos. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, sigue entregando nueva infraestructura educativa. Con este motivo, se inauguró la Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeño en Guayaquil. Esta acogerá a 1.140 estudiantes por jornada y 85 docentes. Su oferta educativa va desde la educación inicial hasta el bachillerato. Ban Ecuador se consolidó como el Banco del Pueblo, gracias a las nuevas líneas de microcrédito y apoyo financiero presentadas en la ciudad de Guayaquil. Estos microcréditos fortalecerán el trabajo de comerciantes, asociaciones y emprendedores. Los créditos individuales comprenderán montos entre 600 y 15.000 dólares, mientras que los créditos asociativos pueden superar los 150.000 dólares. El presidente Lenín Moreno recibió a Irina Bokova, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En este encuentro, la UNESCO felicitó al gobierno por su apertura de incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en su política y ratificó su apoyo al Ecuador en temas de educación, cultura e investigación.
Las actividades presidenciales continuaron al final de la semana en la Amazonía ecuatoriana. El presidente Lenín Moreno comenzó su agenda visitando el Centro de Salud Tipo A, San Sebastián del Coca. Después recorrió la laguna Jatuncocha, en el Parque Yasuní. Luego firmó la ratificación del Acuerdo de París y anunció la nueva política ambiental. Recorrió el Hospital Fiscomisional Franklin Tello y concluyó su visita en el Malecón Nuevo Rocafuerte. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Y bueno, con la intensidad de los acontecimientos que se están dando en el país, esto es una vorágine política realmente lo que ocurre. Ahora estoy justamente leyendo un comunicado de Jorge Glass, protagonista de nuestra conversación aquí con Clever y con César Montúfar, hablando de los casos que he señalado y en el que dice que está quejándose del presidente Lenín Moreno y su posición respecto a las denuncias que se están dando. Básicamente repite los argumentos del presidente, el expresidente Rafael Correa, como por ejemplo pacto con los Bucarán, el reparto de funciones del Estado, en fin, cuestiona duramente aquí Jorge Glass a el presidente Moreno. Todo, hasta el control de diario El Telégrafo. Pero bueno, en fin, ya tendremos tiempo de leer a profundidad esto. Y esto se une a las dudas que está generando pues la posición del presidente Lenín Moreno, a quien se le pide ya públicamente. Lo ha hecho Izquierda Democrática, lo ha hecho Guillermo Salazo, lo hizo César Montúfar de los primeros, en que le pida la renuncia a Jorge Glass, o que por lo menos, que eso sí lo puede hacer, le quite las funciones que le asignó también Lenín Moreno al vicepresidente. ¿Qué opina Clever Jiménez? Vea, me parece interesante lo que está pasando en el país, y no por el bien en particular de alguien, sino por el país. Necesitamos nosotros que se vaya limpiando toda esos personajes que le hacen tanto daño al Ecuador, y más cuando están en cargos tan altos como la vicepresidencia de la República, donde tiene que ser un personaje con total dignidad, con una moralidad comprobada y bien firme. Y eso es y de eso carece enormemente el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Pero ese sería el primer paso, Clever. Eso que se retire del cargo no significa que se ha hecho justicia. Para nada. Igual puede quedar impune. Esto es el primer paso. Tiene que ir a la cárcel. Más allá de la cárcel, usted tiene que devolver lo que le robaron al pueblo ecuatoriano. O sea, el tema no es de que los persigan unos 6 meses, 2 años, 4 años, luego regresan o se van a otro país a disfrutar de los millones que le robaron al país. Tiene que sentarse un precedente y estos sujetos, perdónenme el término, deben devolver hasta el último centavo que le robaron al pueblo ecuatoriano, que destruyeron tantos sectores. O sea, aquí tiene que sentarse un precedente histórico para el país. Yo comparto plenamente con César cuando decía que la ciudadanía está demasiado impávida, demasiado quieta. Ojalá no se vaya despertando el pueblo ecuatoriano. Pero yo creo que aquí el problema fundamental no es ni Lenin, ni tampoco es la ciudadanía, es un sistema que lo crearon en el periodo anterior. Este sistema que lo crearon a través de la Constitución de la República para tener sometido al Estado. Crearon leyes. Las instituciones del pueblo ecuatoriano, los poderes del Estado sometidos a coronel, ¿para qué? Para dejar en total impunidad lo que venían haciendo por 10 años, cometiendo fechorías y atracando los recursos del pueblo ecuatoriano. Con premeditación entonces lo pensaron todo eso. Esto fue planificado, esto no es improvisado. Todo lo planificaron desde el momento mismo en que votaron abajo. ¿Recuerde usted lo que pasó con el Congreso de los Manteles? Desde ese instante todo fue planificado para dejar en impunidad la corrupción que ellos previeron cometerla durante la última década. ¿Cómo se rompe ese sistema entonces, Clever? Solo hay un camino. La constituyente. La constituyente. No hay otro camino. Si queremos hacer las cosas legalmente, constitucionalmente, el único camino para reformar la Constitución con lo que tiene que ver con respecto a derechos y estructura del Estado es la constituyente. Pero eso depende también, Clever, de quién está en el poder al momento de convocar una constituyente. Acá se la hizo a modo y semejanza de lo que quería Rafael Correa en su momento presidente. Viene otra constituyente con otras tendencias políticas que dominan,
pero entonces responderá también a los intereses de estas tendencias políticas. Es decir, reemplazar a los unos por los otros, pero el control ahora lo tiene el gobernante de turno, el poderoso del momento. Es que como está la Constitución en este momento, ahí sí el poder lo tendría el gobernante de turno. Necesitamos hacer o reformar una Constitución que permita realmente independencia de funciones. Todo está armado para poder someter a las funciones del Estado y dejar en la impunidad toda la corrupción. Todo está armado de esa manera. Necesitamos una Constitución que permita dar más libertad, más independencia y autonomía a los poderes del Estado. Eso es fundamental para que esta democracia. Hoy podemos ver con mucha tristeza que en el país no hay una justicia independiente, donde hay una orden del presidente de la República, anteriormente lo hacía vía sabatina, a la semana siguiente cumplía la orden o el fiscal Chiriboga o algún juez de la Corte Nacional de Justicia. O sea, eso realmente ha destruido al país en la imagen internacional y por eso es que los dineros no vienen al país. Se van a Colombia, se van al Perú, pero menos al Ecuador. Es más, los dineros del Ecuador se han ido fuera del país porque aquí no existe una seguridad jurídica. César, depende de una asamblea constituyente que se rompa el sistema, la estructura correísta que se tomaron 10 años en armarla. Bueno, yo sí creo que es necesaria una reforma constitucional e institucional profunda para que el Ecuador pueda reconstituir su sistema democrático, para que podamos tener un Estado de derecho, un Estado constitucional de derecho que funcione. Sin embargo, me parece que esto, para llegar a ese momento, son necesarias algunos pasos. Y creo que el paso aquí principal, yo creo que debería ser, y espero que sea, y estoy casi seguro, porque tengo mucha esperanza de que se iba a hacer, la lucha anticorrupción y el despejar y el desmontar esta estructura de asalto, diría, al patrimonio del Estado, al patrimonio de la República, que no es solamente económico, porque la corrupción no es un problema solamente, y él lo es, de afectación material, es sobre todo de afectación institucional y afectación moral. Cuando hablamos, por ejemplo, de que hubo aportes de esas empresas transnacionales a campañas electorales triunfadoras, no solamente aquí en el Ecuador, sino en todos los países en donde operaron. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que no solamente se robaron la plata, se robaron también la soberanía popular, porque evidentemente estos candidatos aparentemente carismáticos, que supuestamente eran unos superdotados políticos que gozaban de altísimos niveles de popularidad y que arrasaban en las elecciones, lo hacían porque tenían un respaldo, digamos, institucionalizado y organizado desde estas empresas corruptas y corruptoras, como el mismo presidente Correa, y esta es una frase que ha repetido el vicepresidente Glass. Es muy interesante el artículo que publicó el diario El País la semana pasada de este ex abogado de Odebrecht, Rodrigo Tecla. Tecla menciona el modus operandi de Odebrecht, que es el mismo modus operandi de estas empresas transnacionales y que han articulado, que han organizado este esquema de corrupción. Decía que se iniciaba esta relación con el candidato. Le hacían a los candidatos poner en su plan de gobierno las obras que a Odebrecht le interesaban y le financiaban la campaña y aseguraban y le daban la plata que tenían que darle para que gane. ¡Qué barbaridad! Entonces, de eso estamos hablando. Por eso es que el robo, el asalto, el atraco, es un atraco institucional, moral, es un atraco a la soberanía popular. Claro. Y evidentemente, yo estoy de acuerdo con Clever, eso tiene que derivar en una asamblea constituyente. Pero situándonos en el Ecuador del 2 de agosto del 17, el primer paso para que eso pueda ser posible como un proceso es la salida del vicepresidente Glass, es la renuncia del vicepresidente Glass, y es la instrucción fiscal, la investigación. Yo no estoy diciendo en este momento que él no le estoy dictando, no le podemos dictar sentencia antes de que el proceso judicial se... Nadie está pidiendo eso. Lo que tenemos que pedir y exigir es que, lo evidente, ya hay suficientes elementos para que se lo vincule a la instrucción, para que haya imputación de cargos, para que haya medidas cautelares. Ajá. Así es. Y por lo tanto que haya una investigación que llegue hasta sus últimas consecuencias, una investigación que no comienza o no comenzaría únicamente con el señor vicepresidente. Tiene que complementarse y desarrollar toda la institucionalidad del Estado, porque otra cosa que dice Tecla, y no solamente él, es que Odebrecht pagaban a todos, a los medianos, altos, pequeños y grandes, a los familiares, a las esposas, hasta las amantes de los políticos. Eso es lo que dice en esta entrevista. Entonces, el punto aquí no es evidente, el sector privado.
Porque aquí no es únicamente una corrupción del sector público, también el sector privado. Entonces, por lo tanto, para que eso sea posible, el punto aquí, en este momento, es la salida de Glass de la vicepresidencia. No es que ahí termina, no es ese el objetivo, es el camino para que haya una investigación que incluso al primero que le debería interesar, pensando en el futuro. Glass es un político y una persona que tiene 55 años, tal vez un poco, no menos de 50 años. Tiene la vida por delante. Él podría regenerarse si es que es hallado culpable. Pero el problema es que si es que esto se mantiene como está. Medio complicado, César, esa tarea. Eso de regenerarse. Es que lo que sucede es que lo que estamos pidiendo es de investigación. Claro. Estamos pidiendo que las instituciones funcionen. Y que se den señales claras. Exactamente. Pero en este momento, la salida de Glass del poder es el imperativo. Si es que Glass se mantiene en el poder, se va a querer que los ecuatorianos nos traguemos la rueda de molino de que en Perú estuvo Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, que en todos los países estuvieron los dignatarios más altos del Estado, y aquí todo llegó al tío del vicepresidente y él ni siquiera se enteró. César, pero yo temo que, yo creo que es inminente la salida de Jorge Glass. La verdad es que creo que es cuestión de tiempo, y poco tiempo, la verdad. Pero temo que con esa salida se intente aplacar el resto del escándalo. Entonces ya tiene la cabeza de Glass. Entonces se apaciguan las aguas, ya no se sigue investigando a fondo, y finalmente la corrupción profunda, que es llevarse la plata, eso queda impune, porque ya se fue. Esperemos que no sea así. Yo creo que, a mí me parece que para que haya investigación es necesaria la renuncia y la salida de Glass del poder, y también que la Fiscalía lo impute y lo vincule a la instrucción fiscal. Y eso es el inicio. Ese debería ser el inicio. Si es que en realidad ocurre lo que tú estás diciendo en este momento, Marlon, sería una tragedia nuevamente, porque aquí el problema no es una persona. Así es. Aquí no es esta persona que en este momento ocupa la vicepresidencia de la República, es el sistema, como decía Clever hace un momento. Y ese es el sistema el que tenemos que desmontar, porque la corrupción es un fenómeno estructural, sistémico. Si se queremos tener futuro como país, si se queremos que el Ecuador sea lo que lamentablemente son muchos países en el que la institucionalidad pública está atrapada, secuestrada por intereses corruptos e ilegítimos privados, pero esa no es la república que nosotros nos merecemos y que se merecen nuestros hijos, Marlon. Clever, todos los dardos apuntan a Jorge Glass. Pareciera que la cabeza de Glass está ahí en el objetivo y le estamos lanzando todo a él. Pero nos olvidamos, en cambio, que él es parte de un engranaje que ha sido liderado por el señor que está en Bélgica, por el señor Rafael Correa. Él es el líder del proyecto. Él es el que escoge a su binomio. Incluso dicen que le dieron escogiendo el binomio a Lenín Moreno. O sea, en todo este proyecto político hay una cabeza. Por supuesto. Y nos estamos olvidando, pues, de la cabeza. Y eso no hay que olvidarse. Por supuesto. Usted fue el único, y quisiera resaltar esto, que acudió a la Corte Penal Internacional de La Haya a poner una denuncia en contra de Rafael Correa. Entonces, ahora resulta que Correa está muy tranquilo, tuiteando desde Bélgica y libre de sospecha de todo lo que está ocurriendo acá en Ecuador. Y es muy cierto lo que usted dice, Marlon. No debemos de olvidarnos de lo más importante. El problema de la corrupción no nace ni muere con Jorge Glass. Es una cabeza, es una parte del engranaje. Ahora los dardos apuntan a Jorge Glass, pero atrás de Jorge Glass hay otros personajes que también tienen que descubrírselos y que salgan a la luz pública también a responderle al país, pues. Aquí para mí el principal responsable de la corrupción es el presidente de la República anterior. Me refiero a Rafael Vicente Correa Delgado. Él es el principal responsable de toda la corrupción y todo el desastre, incluso económico, que estamos sufriendo en estos días por la mala administración de la última década reciente que vivimos en el país. Pero entonces, ¿cuándo empiezan allá a revelarse cosas directas, indicios, sospechas, decretos? Acordémonos que la refinería de Esmeraldas que usted mencionó hace un momento, se firmaron decretos de emergencia. Por parte de Rafael Correa Delgado. Desde ahí se da pie, desde ahí empieza toda una gama de corrupciones. Claro, firmaron la emergencia en todos los sectores. Marlon, en todos los sectores, incluso para construir las carreteras. Exacto, esa fue la puerta que se abrió. Se hizo un blindaje desde la Presidencia de la República, o se armó este mecanismo a través de las emergencias para poder contratar a dedo a los amigos, a los parientes, a las empresas ficticias que se crearon.
¿sí? Y ahí obviamente la tremenda corrupción, todo construido con sobreprecio. Yo me acordaba hace poco, conversaba con un abogado y me acordaba de las cortes provinciales del país. Las cortes provinciales del país se contrató al doble de lo que cuesta normalmente. O sea, mientras se construía en Quito un metro cuadrado de construcción por alrededor de 500, 600 dólares, las cortes fueron contratadas a más de $1000 el metro cuadrado de construcción. Y ahí había un elemento importantísimo. Meses antes de que le metan la mano a la justicia ecuatoriana, porque ahí declararon en emergencia y contrataron todo a dedo, a los amigos y parientes. En la provincia de Zamora Chinchipe, meses antes de que le metan la mano a la justicia, contrataron la construcción de la Corte Provincial de Zamora Chinchipe. Pero contrataron a $550 el metro cuadrado de construcción en Zamora, que es difícil el trayecto, el transporte y un poco más de cosas. Sin embargo, lo dejaron sin efecto a ese contrato que estaba en medio camino, porque era una piedra en el zapato, vulgarmente hablando, ya que fue contratado a 550 el metro cuadrado de construcción, cuando contrataron todas las demás cortes provinciales del país a más de $1000 el metro cuadrado de construcción. O sea, en todas las áreas, en las escuelitas, en todas las áreas, hay enormes hechos de corrupción. O sea, se han llevado la plata de una manera, o sea, grotesca, yo diría grotesca. Otro punto es que quien delegó a Jorge Glass la responsabilidad de manejar las áreas estratégicas, ¿quién fue? El presidente de la República, pues. Entonces yo no entiendo por qué ahí hay como que un techo. Es Jorge Glass y nadie mira más arriba. No, tenemos que vincular al presidente de la República. Para mí el principal responsable es Rafael Correa Delgado. Además, él tenía los documentos en sus manos. Él tenía las denuncias hechas por Clever Jiménez, legislador en ese entonces, entregadas a la presidencia de la República. O sea, no tiene escape el presidente de la República anterior. Él sabía lo que estaba pasando. Pero como dice César, en este momento los dardos están apuntando a Jorge Glass. Es el actual vicepresidente de la República, el segundo mandatario más importante del Ecuador, envuelto en bochornosos hechos de corrupción. Debe dar un paso al costado, no por él, por el país. Y el presidente Lenín Moreno debe empezar en este momento debe empezar quitándole las funciones al vicepresidente de la República. Hasta para su beneficio, ¿no? Hasta político. para su beneficio. Y no, se está quemando. Y por el bien del país. ¿Cómo cree que nosotros somos vistos internacionalmente? Si tenemos un vicepresidente de la República envuelto en bochornosos hechos de corrupción. O sea, es lamentable lo que estamos viendo en el Estado. Y como dijo César, da vergüenza realmente lo que estamos viviendo. Y mientras tanto, los que hemos denunciado la corrupción con grillete electrónico. Y Jorge Glass, campante manejando los sectores estratégicos y ahora otras funciones que le entregó el presidente de la República. Da envidia ver en Perú lo que está pasando, César. Ahí no se ha necesitado que se exhiban transferencias a la cuenta del señor Ollanta Humala o a la de su esposa para que se le hayan dictado medidas cautelares y está preso. O sea, realmente, y bueno, y están sindicados también otros expresidentes. Pero no solamente lo de Perú, también lo de Colombia, también lo de Panamá, también lo de República Dominicana, también lo de Brasil. Hay presidentes en ejercicio que están siendo investigados, el caso de Pedro Pablo Kuczynski, correcto, de Juan Manuel Santos, el caso de Varela en Panamá. Es decir, entonces, ¿por qué solo nosotros? Porque hay una enorme presión política sobre la Fiscalía y esa presión la ejerce el vicepresidente de la República, no hay otra explicación. Por eso es que para abrir la puerta de este terrible cerrojo, el cerrojo de esta puerta, es necesario la salida, la renuncia del vicepresidente de la República y para que la investigación comience a darse, para que pueda llegarse hasta sus últimos responsables, incluido el expresidente de la República. Es que eso iba a decir, políticamente Glass tampoco es fuerte por ser Glass. Él se apoya en alguien. Exactamente. Entonces, en el líder. Entonces, por eso mismo es claro, que estamos en este momento en un momento crítico de inflexión. El punto, la buena noticia en esta coyuntura es que la información va a seguir saliendo. Quiera o no la Fiscalía ecuatoriana abrir por presión o apertura política. En realidad, esta información ya es una información que está circulando en el mundo. Sí. Lo que ocurrió el día de ayer es una prueba. Entonces, si mañana siguen manteniendo esta situación, va a aparecer un nuevo video, un audio, la transcripción de una delación, una nueva evidencia que nuevamente nos va a llevar al mismo lugar. Entonces aquí, el problema es un problema de tiempo. ¿Qué esperamos? Esperamos que todo se venga abajo. Esperamos que el país entre en un caos de incertidumbre y de desinstitucionalización. Es que aquí para salvar a un funcionario
que evidentemente tiene que ser investigado como el vicepresidente de la República, vamos a cargarnos toda la institucionalidad pública del Ecuador. Pero ya está destrozada también, César. Pero tenemos ahí una Contraloría liderada por el brazo derecho de Carlos Polit. Pero digamos... Y nadie dice nada. Pero mire, y lo hemos aceptado, que se quede el señor subrogante, mire, porque pero yo le digo trabajó una con cosa, Polit. Una cosa es y yo les doy un poco la experiencia y posiblemente Clever debe tener esa misma impresión y una cosa son las cabezas y otra cosa es la institucionalidad. Yo creo que en el Ecuador hay fiscales que investigan, fiscales que quieren hacer las cosas. Pero que se topan con una barrera en algún momento. Exactamente, Claro. y lo mismo puedo decir, estoy seguro ocurre en la Contraloría, estoy seguro que ocurre en todas las instituciones públicas. Es decir, en el Ecuador hay un tejido institucional y humano, de gente honesta. El problema es que para poder romper lo que en este momento tenemos, que es un cerco político de 10 años de control y concentración total del poder, es necesario comenzar por algo, porque si no estaríamos ahí, sí estaríamos perdidos. Cuando uno mira lo que ocurre también, las cosas buenas que pasan en el Ecuador, en este caso, porque el problema a veces también nos equivocamos cuando pensamos que queremos ver lo bueno en otros ámbitos totalmente alejados. No, también, ¿no es cierto? Es importante eso, pero también en esos ámbitos uno puede ver situaciones importantes, ejemplos importantes a seguir, pero que están totalmente coartados. Por eso es que me parece que es un momento de inflexión para el Ecuador. Esta coyuntura es fundamental. La manera como salgamos los ecuatorianos, la institucionalidad ecuatoriana de esta coyuntura tan crítica va a determinar lo que pase en el futuro. Lo que está ocurriendo en Brasil, miren, en Brasil, porque hay justicia, ni siquiera podríamos decir un fiscal independiente, el fiscal Moro, que lleva adelante una investigación casi desde la nada. Es que está en este momento judicializado todo el establecimiento político brasileño, porque el problema no es el PT y los otros partidos políticos libres de culpa, no, es toda la institucionalidad política brasileña. Entonces, por eso es que me parece a mí que es tan importante este momento, que la ciudadanía, los medios de comunicación, los políticos, porque también hay políticos honestos, nosotros somos políticos intachables, tengo que decirlo así, tenemos que actuar, tenemos que responder, tenemos que hacer las cosas y tenemos que presionar. Y por eso decía hace un momento, y me insisto en aquello, yo creo que Lenín Moreno tiene un papel, pero creo que el principal papel está en la sociedad ecuatoriana, en esta sociedad que es un tejido, que tiene un tejido de honestidad, un tejido de esfuerzo, un tejido de no mentira, de no engaño. Porque la corrupción que ha existido, no digo que la corrupción la inventó, no sería un absurdo, pero lo que sí podemos decir que desde hace 10 años, con la reforma a la ley de contratación pública en el 2009, con la nueva constitución, con los decretos ejecutivos que dictó Rafael Correa, con las nuevas leyes que también se dictaron, incluso desde la Asamblea Constituyente, se creó toda una estructura, todo un andamiaje de impunidad a la corrupción, que evidentemente tiene que ser desmontado. Recordemos que en Montecristi, en la constituyente de Montecristi, se eliminaron los informes previos de Contraloría. En la Constitución de Montecristi se acabaron con los fondos de ahorro nacional, que después, como fue demostrado también en una investigación de Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, sirvieron para pagar directamente un anticipo a Odebrecht, sin pasar todos los procedimientos que tenían que pasar, 120 millones. Entonces, todo eso tiene que salir a la luz, todo eso tiene que investigarse. Clever, ¿no es este un buen momento para que los líderes de la oposición, que por ahí dicen algunos que lo son, salgan por sus fueros, convoquen también a la gente? Tal vez a veces la sociedad que está impávida y no se mueve, tal vez se sienta huérfana, tal vez no tenga una guía clara de líderes también a quien seguir, y tal vez por eso no reacciona. Pero yo digo, ahora, este es un buen momento también para convocar a la ciudadanía para que se exprese. No solo en las vísperas de las elecciones, porque ahí sí aparecen, ¿no? Ahí sí vienen las convocatorias y todo, porque finalmente los políticos están también atrás de los votos. Pero ahora que no hay elecciones próximas, hacerlo por el sentido de luchar contra la corrupción y acabar con la impunidad. Ahora tal vez sea el momento de convocar. ¿Verdad? Lastimosamente la oposición en el país siempre ha estado muy quieta, muy tranquila. Yo creo que más bien es el momento de lo que dice César. Deberíamos el pueblo llano y sencillo salir a las calles
a exigir la salida y la renuncia de Jorge Glass, a exigir justicia, a exigir que se nos devuelva los recursos que le pertenecen al pueblo ecuatoriano, o sea, a nosotros. Y que esto sea espontáneo, entonces. Y que sea espontáneo, o sea, no hay otra salida. Si estamos esperando de algún líder, seguiremos sentados aquí esperando, estimado Marlon. Yo creo que es el momento de que el pueblo ecuatoriano salgamos a decir públicamente, basta, presidente. Necesitamos que se haga justicia aquí en el país. Y exigimos la justicia de Jorge Glass. Y que devuelvan todo lo que le robaron al país. Acciones espontáneas, qué sé yo, un plantón en la vicepresidencia de la República. O marchas, hay que Está hacer. convocándonos, Marlon. Vamos entonces. Si es que Marlon, ¿De verdad? si es que Marlon, tú nos convocas, encantado de la vida, ahí estaremos. Mire Marlon, eso es fundamental, yo creo que eso es claro en este momento. Deberíamos el pueblo ecuatoriano exigir la renuncia de Jorge Glass. Ese es el primer paso, no tenemos otra alternativa. Tenemos que exigir justicia en el país. Me acordé de los plantones que lideraba César Montúfar contra la Pichicorte, por ejemplo, que era una acción ciudadana, César. No se ve ya eso. No, sí se ve, y creo que hay personas que están convocando también a plantones, y creo que la gente va a salir, y creo que vamos a salir bien de este momento. Tenemos que salir bien de este momento. Es un momento crítico. Han sido 10 años de una burbuja que se comienza a reventar. Y este estallido es un estallido que no fue explosivo de un día para el otro. Ha sido un estallido que ha ido poco a poco desinflando una ilusión que era falsa desde el inicio, que era absolutamente falaz desde el inicio. Y por lo tanto, creo que este es un problema que no es solamente del Ecuador. Creo que el Ecuador sí tiene que mirar lo que ocurre en otros países, lo que está ocurriendo en el Perú. El Perú es un caso ejemplar de lucha anticorrupción. Esa ley anticorrupción que el presidente Pedro Pablo Kuczynski envió al Congreso y que fue aprobada. Pero eso también tuvo que pisar hondo Perú, ¿no? Con el fujimorismo. Exactamente, tuvieron que pisar, pero no nosotros yo creo que estamos ya pisando bastante. Yo creo que no es que estamos en una situación de que, porque nosotros siempre hemos dicho, no, la situación del Ecuador todavía no. Yo creo que la situación del Ecuador es muy parecida. Ya tocamos fondo hace rato. Estamos ya en una situación muy difícil, pero hay que mirar lo que pasa en Colombia. Mire, yo me he quedado conmovido leyendo la carta de arrepentimiento, de perdón a sus hijos, de perdón a la sociedad, que pide este ex ministro colombiano, ahora sentenciado por el caso de Brecht. Por eso se hablaba de regeneración. O sea, yo no creo que el problema es aquí entre buenos contra malos. Claro. Es un sistema. Y por eso es que yo sí pienso en el señor Jorge Glass, en la persona Jorge Glass, que él tendría, si es que se llega a demostrar su culpabilidad, él sí tendría oportunidad de regenerar, de cambiar, de darse una nueva oportunidad, evidentemente cumpliendo y afrontando la justicia. Claro. Pero si es que aquí queremos mantener la impunidad, el problema es que este deseo de mantener la impunidad es el que puede llevar a un estallido social. Así es. Y los estallidos sociales conducen a la violencia. Claro que sí. La y paciencia tenemos se agota. que evitar lo que pasa en Venezuela, que ocurre en el Ecuador. Claro que sí. Por eso es que es necesario una salida positiva, proactiva, renovadora a esta situación de crisis moral e institucional del Ecuador. Claro que sí. Clever quiere cerrar porque se nos acabó el tiempo. Un último mensaje. Asimismo esperanzador, espero. Sí. Como que nos ha dado César, ¿no? Sí, pero yo quería manifestar un tema puntual. Lo que dice César es correcto. O sea, yo creo que el problema de la corrupción no nace con el correísmo. Y eso hay que ser claros. Lo que sí con el correísmo se profundizó más. Sí. Y todo lo entramado de leyes y todas las acciones que hicieron fue para eso. Se perfeccionó, se institucionalizó, diría yo, el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción no se va a acabar tampoco ni así acabemos el sistema. Me parece que el problema de la corrupción es un problema de formación de personas. Me parece que el problema está en la educación y tendríamos que apuntar por ahí. Pero sí es necesario ir limpiando la corrupción en el país y a la par ir trabajando en el sistema educativo para poder tener más adelante buenos administradores honestos en el país. Empezando desde la presidencia de la República hasta el último funcionario en alguna junta parroquial, en una parroquia abandonada de alguna parte del país. Claro. Pero una cosa fundamental que no debemos tampoco olvidarnos y decirle claramente al país es de que el tema de la corrupción en este momento, como está a la cabeza Jorge Glass, no podemos olvidarnos de los demás que también están involucrados en corrupción. Y para mí, vuelvo y repito, uno de los principales responsables de la corrupción de la última década es Rafael Correa Delgado, que ya fugó previamente fuera del país. No nos olvidemos, Marlon y César,
que tuvimos 10 años de correísmo, 10 años todas las funciones del Estado sometidas a Carondelet, manejadas por una sola persona, el presidente de la República, desde entonces Rafael Correa Delgado. Para otra vez institucionalizar el Estado nos va a costar un poco, pero tenemos que dar pasos firmes, y en eso yo sí le hago un llamado al presidente de la República, Lenín Moreno, que empecemos con pie firme a recuperar la democracia, la justicia y la libertad en el país. Gracias, Clever. Yo quisiera agregar que para una sociedad es muy importante replicar los modelos. Y si tiene como modelos la impunidad, sobre todo en las partes superiores del poder, las jerarquías, entonces también la gente dirá, pero si allá roban y no pasa nada, y los protegen, los esconden, los encubren. Entonces, este tipo de modelo de impunidad que se ejerce desde el poder, yo creo que sí es importante para la sociedad y copia malos ejemplos, desgraciadamente. El momento que se vea que efectivamente se castiga la corrupción, yo creo que también la gente va a tener un modelo de decir, mira, hay justicia, hay justicia, o sea, esto incluso hasta como temor nos puede pasar a nosotros. Para eso es la ley, ¿no? Justamente como medida coercitiva. Así es. Para que la gente lo piense 2 o 3 veces antes de cometer un acto ilícito. Pero bien que se haya dicho aquí que hay que comenzar. Hay que comenzar y hay que comenzar dando los primeros pasos que esperemos se den lo más pronto posible. Así que gracias César Montúfar, gracias Clever Jiménez por la claridad de sus pronunciamientos y porque aquí se han dicho cosas que son esperanzadoras, que ojalá ocurran. No se pide otra cosa, se pide que se investigue y se sancione la corrupción, nada más. A los dos, muy amables por su presencia, y a ustedes, amigos, gracias por su atención a este programa. Será hasta la siguiente semana.